repudiar esa firma. En segundo lugar, la necesidad de asegurar la integridad del documento electrónico. Es decir, no siempre es imprescindible que el sistema de firma que se utilice tenga que asegurar la integridad. ¿Por qué? Porque a lo mejor la información que tiene la Administración es suficiente y lo único que se necesita del ciudadano es que confirme unos datos que tiene la Administración. Entonces, evidentemente, para eso, ese sistema de firma hay un riesgo legal muy menor. No hace falta asegurar la integridad del documento electrónico. La aceptación de los intereses económicos públicos, evidentemente. Es decir, por unos determinados sistemas pueden ser admisibles para hacer una solicitud de una subvención, pero luego habrá que verificar a lo mejor que las cuentas corrientes donde se hace el abono efectivamente sean titularidad de quien aparece ser y que no haya riesgos legales. Y un tema fundamental, la posible lesión a derechos de terceros. Por ejemplo, el tema de cesión de datos. Hay que, en aquellos supuestos en los cuales haya un riesgo de afectación de datos de terceras personas, los sistemas de firma electrónica que en términos jurídicos se exijan pues han de ser muy rigurosos. Sobre este análisis exclusivamente jurídico se produce la incidencia de los esquemas nacionales recientemente aprobados. ¿Y por qué? Por un lado, porque el esquema nacional de interoperabilidad es un condicionante de las políticas de firma electrónica, es decir, cada administración pública a la hora de decidir, determinar qué sistemas de firma electrónica va a exigir a los ciudadanos según qué procedimientos, tiene que atender o ajustarse a lo que resulte el Esquema Nacional de Interoperabilidad y, además, el Esquema Nacional de Seguridad, sobre el que posteriormente se nos hablará en esta mesa, porque la autenticidad se convierte en una dimensión de seguridad en el propio Esquema Nacional de Seguridad. Entonces, la firma electrónica ya no solo es un medio de autenticación, sino que es una medida de seguridad y que tiene que estar graduada según la propia categoría del sistema de información correspondiente. Categorización que, a su vez, se hace atendiendo a una serie de perjuicios derivados de unas incidencias que el Esquema Nacional de Seguridad vuelve a apelar al criterio de proporcionalidad. Es decir, al final hay una convergencia entre las exigencias jurídicas y las exigencias técnicas o de seguridad en la proporcionalidad, es decir, una relación de medios afines. Y bueno, ahí estaría el incumplimiento normativo, daños a activos, perjuicio del tercero. Posteriormente se nos hablará de estos temas. Con lo cual, lo que es necesario es una conciliación entre los criterios de clasificación de seguridad y los criterios determinantes de fiabilidad jurídica, aprovechando los periodos de adaptación de los esquemas nacionales. Y a raíz de ahí, pues cada administración pública tendrá que formular las políticas de firma electrónica en ese contexto. Y ya simplemente por ir acabando y no extenderme un poco del tiempo que teníamos asignado, pues actualmente nos encontraríamos con un estándar actual, que sería el de la firma electrónica avanzada como estándar. ¿Qué quiere decir estándar? Que es el nivel que, desde el punto de vista legal, se considera suficiente para dar una razonable o se considera proporcionado para, como regla general en las relaciones entre la Administración pública y los ciudadanos. Comprende algunos sistemas que estén basados en certificados, lógicamente. Lo que pasa es que los certificados pueden no ser reconocidos. ¿Por qué? Porque no reúnan los requisitos que la ley exige para el certificado reconocido. No todo certificado electrónico es un certificado reconocido. Pero puede haber un sistema de firma electrónica criptográfico basado en certificados que, sin ser reconocido, sí es avanzado. Y es importante diferenciar, insisto, entre firma electrónica avanzada, que es un concepto jurídico, y firma electrónica digital, que es un concepto técnico. Eso está equivocado en la presentación. Y así hay casos de firma electrónica avanzada no digital, por ejemplo, el Código Seguro de Verificación, que regula la Ley 11, o firmas digitales no avanzadas, que es un sistema, por ejemplo, basado en certificados, donde las claves de firma se distribuyan sin ninguna seguridad, por poner un ejemplo, ¿no? Sobre ese nivel de estándar tenemos un nivel robusto de fiabilidad, que sería la firma electrónica reconocida, y un nivel débil, que serían las firmas no criptográficas. Como firmas electrónicas reconocidas, que desde el punto de vista jurídico deberían estar reservadas exclusivamente para aquellos supuestos donde el ordenamiento jurídico debe exigir un nivel máximo de fiabilidad, porque deben minimizarse los riesgos legales. Ejemplos actuales, bueno, el DNI electrónico. El DNI electrónico además tiene la ventaja de que si se usara de una manera generalizada, elevaría mucho el nivel de seguridad en términos jurídicos en todas las transacciones. Fedatarios públicos, actos relevantes en contratación pública, por ejemplo, el libro electrónico de visitas de la Inspección de Trabajo, es decir, una serie de supuestos. Y tampoco tenemos que cometer el error de confundir certificado reconocido con firma electrónica reconocida, porque puede haber un sistema basado en certificado reconocido que no sea firma electrónica reconocida porque le falte, por ejemplo, dispositivo seguro de creación de firma. En ese caso sería firma electrónica avanzada. Lo que sí que hay que intentar evitar es, en lugar de forzar los conceptos jurídicos, adecuarnos y ver, en función de ese principio de proporcionalidad, que solo hay que exigir aquello que haya que exigir, pero no hagamos o no intentemos calificar como certificados reconocidos a los que no lo son o como firma electrónica reconocida a lo que no lo es.
para intentar aparentar un nivel de fiabilidad jurídica que no existe. Y ejemplos recientes en normas tenemos, que no podemos extendernos, pero, por ejemplo, que soslayan la obligatoriedad de la ley de firma electrónica de la personación para la expedición de certificado o la identificación en la expedición de certificados reconocidos, por poner un ejemplo. Niveles inferiores, pues son casos en los cuales actualmente no se está exigiendo certificados electrónicos. Nos encontramos con confirmación de borradores administrativos, que antes he hecho mención, consulta de archivos, registros, solicitudes con remisión de documentación mediante correo certificado, en fin, los sistemas de claves concertadas. Aquí pongo un ejemplo reciente, el de la orden de 29 de julio del 2010 en la Dirección General de Catastro, que ha establecido un sistema bastante avanzado de claves concertadas. Y, bueno, estos son unas páginas de ejemplos, que no podemos extendernos ahora, donde se ponen cómo hay determinados servicios con certificado o sin certificado, se van exigiendo diferentes requisitos, y concluimos simplemente repasando un poco las ideas centrales que hemos expuesto. Es decir, el ordenamiento jurídico no exige el uso de certificados digitales en todo caso. Cada administración pública determina las firmas electrónicas admisibles conforme a los principios de pluralidad y proporcionalidad. No hay coincidencia entre la clasificación jurídica y técnica. Para determinar cuáles son las firmas electrónicas admisibles, tenemos que conciliar los criterios de fiabilidad jurídica con los derivados de interoperabilidad y de las medidas de seguridad, y creo que ese es el reto inmediato que tenemos las administraciones públicas. La firma electrónica avanzada es el estándar de referencia y luego por arriba y por abajo pues atenderemos según ese análisis de proporcionalidad de riesgos, y el necesario respeto a los conceptos legales, en especial la firma electrónica reconocida, para mantener la seguridad jurídica. Si no, podemos generar una confusión en los operadores que tienen que confiar en la administración electrónica si los propios conceptos no responden a lo que deberían responder. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y la presentación quedará a disposición de todos ustedes. Hola, buenos días. Bueno, ahora que ya, mientras ponen la presentación, ahora que ya nos han aclarado la base legal de todo ese tema de si usamos o no un análisis de riesgos y si usamos cuál es para seleccionar el método de identificación, vamos a procurar enganchar con la justificación legal para llegar al cómo lo hacemos y qué tenemos que utilizar para ello. Aquí era un poco de introducción, que ya se ha dicho bastante, pero bueno, en definitiva, la Administración Pública ya tiene que ofertar todos los servicios que ofrecía al ciudadano de modo presencial o más convencional, también desde los sistemas de información a través de Internet, etc. Como mínimo, las garantías de seguridad de estos servicios tienen que ser iguales a las que se ofrecían hasta ahora en los sistemas tradicionales. La seguridad se establece, como ha dicho Maximino, con un nivel de proporcionalidad, y para ello se basa, como en otras normas que hay sobre seguridad, como la 27001, en un análisis de riesgos que va a dar una foto de los riesgos que tiene la compañía o la administración, en este caso, o el servicio particular, para ver qué medida de seguridad podemos aplicar. La normativa en España para decidir qué análisis de riesgos se hace y qué medidas hay que establecer se refiere al Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad trata la seguridad como una actividad integral en la compañía y debe de ser, en la Administración, perdonad, porque estoy acostumbrada más a análisis en empresas. Debe ser una actividad que se integre en su modo de gestión, porque es un análisis que tiene que estar, y lo dice, actualizado en el tiempo. Cada vez que haya cambios, nuevos servicios, cambio de tecnología o de procedimientos, se debe de revisar ese análisis de riesgos para ver si todo sigue en la misma situación que estaba cuando se tomó tal decisión. Esto es importante porque hay ciertos análisis de riesgos que son foto muy fija y luego tienen mucho trabajo y es muy complicado valorar si yo introduzco un cambio en mi sistema, qué consecuencias tiene para los riesgos finales de mi sistema. Para ello, el Esquema Nacional de Seguridad, para seguir con el proceso, lo que hace es categorizar los sistemas de información y lo hace en función de unos criterios que hablan de la capacidad del sistema para cumplir sus objetivos, del nivel de servicio que se ofrece, de las repercusiones legales para el ciudadano y de respetar los derechos de las personas en su relación con la Administración. El proceso, así resumido en pocos pasos, para decidir la categoría de un sistema y que esa categoría va a decidir también el análisis de riesgos correspondiente, como veremos,
serán los siguientes. Primero, tenemos que determinar los servicios y la información. Es decir, hay que determinar qué activos hay involucrados en ese servicio para ver qué amenazas hay sobre ellos y cómo los vamos a proteger. Aquí se habla de servicios e información en particular, que si conocéis un poco de análisis de riesgos, son unas categorías de activos dentro del análisis de riesgos, pero luego más adelante, para implantar otro tipo de medidas de seguridad también obligatorias, es necesario desglosar un poco más el número de activos. Luego veremos un poco más sobre una pantalla de un caso práctico cómo se pueden organizar los activos de un sistema de este tipo. A partir de ahí, para cada uno de los activos determinados, servicios e información, hay que valorar unas dimensiones básicas que da el Esquema Nacional de Seguridad, que están ahí reflejadas, que son la disponibilidad, autenticación, integridad, confidencialidad y trazabilidad. Una vez que tengamos todos los servicios, informaciones y a los activos analizados en sus dimensiones, saberemos qué dimensión afecta a cada uno, porque puede ser que afecte una, dos o todas, o ninguna. A cada una de esas dimensiones le daremos un valor, alto, medio o bajo, en función de unos criterios que establece el propio Esquema Nacional de Seguridad. A partir de allí, categorizaremos el sistema de información total en un nivel alto, medio o bajo. Ahora vamos a ir viendo un poco más despacio esto, porque tanto alto, medio o bajo puede ser un poco complicado. En esta transparencia, nada más definir lo que se entiende por cada una de las dimensiones. La disponibilidad es la capacidad de poder acceder al servicio o la información en el momento que se necesita. Puede ser algo muy crítico que tenga que estar permanentemente operativo o puede ser algo que se pueda acceder en un plazo de tiempo. Esto nos va a dar el nivel de exigencia en las salvaguardas que tengamos que implantar. Lo mismo para la autenticidad, es la capacidad de identificar el origen de la información o del servicio. La integridad, la garantía de que no se altere la información, que sea aquella que queríamos conseguir. La confidencialidad es la garantía sobre el acceso, que quien tiene acceso a ese servicio, a esa información, sea aquel autorizado o relacionado con él. Y la trazabilidad habla de la capacidad de poder hacer un seguimiento de todo el servicio y tener todo un expediente, por ejemplo, relacionado y poder tener un histórico completo de los pasos e información que se ha ido generando. Por lo tanto, en este paso tendríamos que definir para cada uno de los activos qué dimensiones afectan a cada uno, cuáles creemos que son importantes y pueden modificarse por las amenazas del sistema. Para cada una de estas dimensiones hemos dicho que asignaremos un nivel, que sea bajo, medio o alto. El nivel bajo sería aquellas que tienen un perjuicio limitado. El Esquema Nacional se extiende un poco más sobre qué entiende por perjuicio limitado, grave o muy grave, pero básicamente se refiere a la capacidad de restaurar el sistema rápidamente, el perjuicio que pueda ocasionar al ciudadano que se vea comprometida dicha dimensión en ese nivel, perjuicios económicos relacionados también que pudiera haber con esa incidencia. El nivel medio sería un perjuicio ya más grave, que hubiera un mayor montante económico involucrado, que el perjuicio para el ciudadano ya sea de difícil subsanación o que el servicio tenga más complicado el restaurarse. Y en nivel alto serían ya perjuicios muy graves, tanto para el ciudadano como de restauración de servicio, como pérdidas económicas. Una vez que tenemos ya esto, tenemos todos los activos con sus dimensiones relacionadas y cada dimensión categorizada en un nivel alto, medio, bajo, pasaremos a categorizar el sistema completo. Y diremos que un sistema es de categoría alta cuando al menos una de las dimensiones tiene el nivel alto. Es de categoría media si alguna de ellas llega a nivel medio y no hay ninguna alta, y es de categoría básica si alguna tiene un nivel básico y no hay ninguna de un nivel mayor. En general, los sistemas de información de nivel alto se refieren a aquellos que establecen medidas de seguridad que su compromiso pueden producir pérdidas económicas muy importantes o hay un riesgo de repudio, como comentaba Massimino, muy alto, o la